La triste historia de Bartolomeo Kuma, la relación con Good Valley y el nacimiento de la Armada Revolucionaria. Muy buenas a todos, Nakamas. Hoy hablaremos sobre la triste historia que habría tenido este personaje, algunos datos que tenemos al respecto y cómo se estaría relacionando con el tan famoso evento de Good Valley. ¿Y acaso otro evento habría ocurrido en el reino Sorbet? ¿Qué sabría de ahí? ¿Y cómo es que iniciaría el proyecto de los pacifistas? Y también la formación del Frente Libertador y su paso a la Armada Revolucionaria. Si quieres saber más al respecto, acompáñame. Desde que hemos podido observar que el flashback de la Rebellion está llegando a su fin, es que muchos de los lectores creemos que volveremos a lo que nos habíamos quedado en los eventos de Egghead. Y más posible aún es que volvemos hacia la transición de los recuerdos de Kuma. Para ello, veamos qué es lo que podríamos observar respecto a su pasado y revisar información que tenemos al respecto de este personaje, lo cual relacionaremos con la información actual que tenemos. En el reciente arco de Egghead se nos mostró que Yewon Liboney, buscando las memorias de su padre, llegó hacia un lugar que tendría todo su subconsciente y recuerdos que habría tenido a lo largo de su vida Bartolomeo Kuma. En ellos que hemos podido ver ciertos fragmentos que resultan importantes resaltar. Existe un frame del manga que se nos muestra a Bartolomeo con la marca de los esclavos de los dragones celestiales en la espalda, pero hay una diferencia. Esta marca parece tener en el medio una forma de dos círculos, curiosamente similares a los ojos que hemos visto de Im-sama. Sigamos. Podemos ver también algunos edificios de cierto lugar, y también como un dragón celestial observa a otros esclavos golpeando a Kuma, pero la pregunta en sí es, ¿cuál es este lugar? Y si es Marie Joyce, ¿por qué no se nos dice en un frame explicando la locación y el tiempo? Si Marie Joyce ya lo tenemos descrito. Es entonces que empezamos a creer que se trataría de otro lugar. Es ahora donde nace la siguiente pregunta. ¿Qué otro lugar? ¿O dónde es que la regla de los triunrubitos son como en Marie Joyce? Así que recordamos un poco. En realidad, sí habría otro lugar, más del cual antes ya hemos hablado, pero que se sabe muy poco aún. ¿Qué te parece si la respuesta es Good Valley? Aunque ahora te preguntarás, esto no tiene sentido. Good Valley fue hace 38 años, y es más, después de eso desapareció. Pero veamos nuevamente el capítulo 1074. En ese entonces, Yewon Liboney veía a Kuma, un Kuma niño. Recordemos que en los SBS se nos ha mostrado a todos los Shichibukais de niños, y este es exactamente igual a cuando él tenía entre 8 a 10 años. Es decir, para ese entonces el incidente de Good Valley. Él tendría alrededor de 9 años. Ahora vemos cómo la linealidad empieza a encajar. Si lo que estamos mencionando se vuelve una realidad, el flashback de Kuma conectaría todos los puntos para adentrarnos más hacia lo que pasaría en Good Valley, y los protagonistas de ese momento empezarían más a resaltar ahora que se nos han mencionado, como lo son Garp y Figarland Garling. Capítulo 957. Sengoku menciona sobre aquel incidente de Good Valley, en el cual Garp y Roger se aliarían para defender a los dragones celestiales y a sus esclavos, resaltando este último. Ahora, capítulo 1086. Se nos muestra a Figarland Garling, conocido también una de las figuras más resaltantes de Good Valley, suponiendo así que fue aquel persona del otro lado de la moneda durante dicho incidente, y conectando así el conflicto que se habría tenido con los piratas Rocks, la intervención de Garp y Roger. Pese a ello, se nos ha mencionado que esta fue la figura resaltante de aquel incidente, pero nadie sabe en realidad, sino hasta cuando Sengoku aclaró que las figuras fueron Goldie Roger y Garp. Entonces, ¿estaríamos hablando también que Figarland Garling habría robado de una u otra manera el crédito a lo hecho por nuestros personajes legendarios? Si esto se llega a conectar, tendría sentido también por qué nace el repudio de Garp hacia aquellos que se creen superiores o se muestran por encima de los demás, y el no querer el ascenso que siempre quisieron darle, el servir menos posible al gobierno, y actuando bajo su propia justicia. Con lo que te acabo de decir, ¿qué actos supondrías que hicieron que los dragones celestiales para ganarse ese repudio de Garp? Así es, hablamos de que estos personajes usaban a sus esclavos como armas humanas, y uno de estos sería nada más y nada menos que el mismo Kuma. De ese entonces, 9 años, un personaje en el cual experimentaron todo lo posible. Recordemos que no fue el único al que se le quiso llevar para ser usado en batalla. ¿Te suena familiar también el pasado de Kaido? Aquel que el rey de Vodka ofreció como tributo, o también a King, el Lunarian con el que habrían experimentado para hacerlo Seraphim. Vemos ahora que todo se empieza a relacionar. Entonces es que ahora vemos más claro, estos capítulos se nos ha estado haciendo una singular referencia a los Rocks, y aquel incidente de Good Valley. Se menciona durante la batalla de los Yonko contra los supernovas en Wano.
Y también Sengoku al hablar de cómo Garp obtuvo el nombre de héroe de la marina. Y luego el flashback que estamos viendo, y más reciente con la introducción de Figarland Garling. Volviendo a lo que habría sido Good Valley, sabemos que esto fue una gran guerra, la cual terminó con la separación de los Rocks y posiblemente con la liberación de muchos de los esclavos del gobierno. Entonces Kuma también habría escapado para ese entonces, y comenzaría así una nueva vida. Oda, dicho sea de paso, nos ha mostrado una forma de vida de este personaje, con ropas desgastadas y recolectando leña y leyendo. Figura similar a la de un personaje histórico de Japón. Hablamos ahora de Ninomiya Sontoku. Sontoku fue un chico que perdió a sus padres y que más tarde con 20 años reconstruiría una familia y tiempo después construiría alrededor de no menos de 600 aldeas. Esto entonces empieza a conectar cómo es que da el nacimiento de la hija de Kuma, Bonnie, y la formación de su propio reino, Sorbet. Antes de profundizar esto, vemos la relación con otro personaje también importante para la historia de Kuma. Durante esos 10 a 20 años desde la libertad de Kuma, este habría vivido una vida de vagabundo en un principio, logrando después construir lo que fuese posible como familia y reino. Es entonces probable que también habría conocido a Monkey D. Dragon para ese entonces. Pero acá me desprendo un poco al respecto y empiezo a creer que Dragon era un soldado de la marina de rangos inferiores cuando resultó el incidente de Good Valley. Él para el incidente de Good Valley tendría alrededor de 17 años, y luego de eso nos presentaría 30 años después su personaje. Entonces, a causa de este incidente de Good Valley, Dragon habría nacido la llama de la libertad y más tarde se fortalecería teniendo de aliado a Kuma. Para ese entonces, hace 22 años, durante el incidente de Ohara, se nos decía ya que existía aquel frente de los guerreros libertarios, conformados en ese entonces por Kuma e Ivankov, liderados por Dragon, y después de este se formaría a lo que ahora conocemos como la Armada Revolucionaria. Entonces, ahora todo el contexto actual empieza a tener sentido. Volvamos a lo que se habría inspirado Oda para el personaje de Kuma. Te comenté que habría formado alrededor de 600 villas, que sería así en realidad el reino Sorbet. ¿Y qué sería si en realidad el reino Sorbet, que fue una unión de muchas aldeas que habrían sido liberados por Kuma y los guerreros de la liberación en contra de la opresión del gobierno mundial? Dicho sea de paso, tenemos una relación filosófica que había dicho Luffy durante su estancia en Wano, en la cual dice que va a liberar el país y que todas las personas comerán lo que quieran comer, hasta cualquier día de su vida. Suena metafórico, pero esto de la esclavitud de One Piece se nos empieza a mostrar más. Esto también tendría relevancia con que Bonnie, su hija como tanto, lo ve orgulloso de eso. Probablemente sea una niña que encontró sin poder comer deambulando y hace referencia a que este personaje se la veía comiendo siempre. Sin embargo, esta felicidad no duraría mucho tiempo. Como parte de una lucha contra la esclavitud y siendo también uno de los miembros de los guerreros de la liberación, Kuma se volvió prontamente un enemigo potencial para el gobierno mundial. Es entonces que habría ocurrido aquel incidente que no se nos ha mostrado aún sobre el reino de Sorber. Y este sería también el inicio de la tragedia para Kuma, y revelaría también las razones por las cuales aceptaría ser parte del proyecto pacifista. ¿Es que acaso esta guerra habría causado la muerte de su hija, Giovanni? Si lo que afirmamos es real, cobraría más sentido por qué Kuma se volvería así el tirano. La muerte de su hija causaría que éste enloquezca y podría todas sus fuerzas para ir contra el gobierno. Pero si Bonnie murió aquí en incidente, ¿cómo es que ahora está viva? Creemos que esto se conectaría a las memorias que tendría Vegapunk en su base de Head. Es entonces que Bonnie se convertiría en la persona que se hizo en base a la memoria de Kuma, la mujer hecha de las memorias. Si esto fuese real, ahora tendría sentido por qué Kuma decidió perder su humanidad con tal de recuperar a su hija perdida, y darle así una segunda oportunidad a este personaje en vida. Esto sería entonces cómo se iniciaría el proyecto pacifista que conocemos. Recordemos lo que dijo Doflamingo, que se habría iniciado el proyecto de armas humanas con Kuma, dejando su conciencia por un tiempo y siendo cambiada poco a poco. Dicho ello, también respondería cómo es que éste se mantendría en la guerra de Marineford, donde Ivankov increpa a Doflamingo, diciendo que eso es mentira lo que pasa. Kuma aborrece al gobierno, nunca pondría su propia vida en mano de ellos. Recordemos ahora lo que pasó en Sabaody, después del time skip. Vimos que Kuma había protegido el barco de los Mugiwaras durante 2 años, lo cual habría sido una instrucción de Vegapunk. Aunque aún no sabemos si esto tendría implicancia con un pedido de Dragon, pero parece que eso nos mostrará en algún momento que el proyecto pacifista se volverá contra el gobierno. Recuerda lo que dijimos. Vegapunk lo programó para llegar hasta cierto punto o cumplir un objetivo, y después cae en un estado diferente. ¿Y qué tal y si Vegapunk programó otras opciones?
Después de todo, él es aquel que sabe más que nadie las directrices de su invento. Y nos damos cuenta más a detalle cuando Chaka y los demás hacen que Seraphine pelee en contra del gobierno. Quizás exista algún tipo de orden referido a proteger a Stella, o alguna palabra clave para hacer que estos cambien su programación habitual. Aún así, queda ver si realmente existe un plan detrás de venganza por parte de Vegapunk y Drago, pero estamos seguros que esto se nos va a revelar cuando sepamos las motivaciones por el que Kuma estaría subiendo hacia la cima del Red Line. Aunque de momento solo sabemos que Vegapunk ha prometido mantener en secreto el acuerdo que tendría con Kuma, y como sabemos, estos dos no dan puntadas sin hilo, así que lo mejor estaría a punto de llegar. Bueno, esto ha sido todo el video de hoy, muchas gracias si has llegado hasta esta parte, agradecerte si estás suscrito y si no, me ayudarías mucho haciéndolo. Recordad que esta semana termina el hiatus y la siguiente venimos con un gran análisis del nuevo capítulo, algunos spoilers que tenemos y una teoría relacionada a ella. Hasta la próxima.